Muy bien chicos, esta es la primera cápsula que les estoy enviando a ustedes en nuestro ramo de animación multimedia a raíz de todo lo que está aconteciendo en nuestro país y en el mundo en realidad con los asuntos del coronavirus. Esta clase comprende solamente materia, solamente teoría. ¿Por qué esto? Porque decidí cambiar un poco las unidades para que no tuviesen problemas con respecto al software. ¿Ok? Hay alumnos que no tienen el software, no tienen la suite. No hemos tenido la oportunidad de yo pasar en la suite en clases. Y, y hay algunos alumnos que tampoco tienen un computador que les pueda ayudar al trabajo multimedial por sus tarjetas de video. Por lo tanto, tienen que ocupar los equipos de Duoc. Como estamos en un proceso de cuarentena, es por eso que yo cambié la unidad y vamos a ver primero lo que es teoría para preparar el material para hacer la prueba de selección múltiple. Cuando les conversé el primer día y les di la bienvenida, les comenté que íbamos a tener una prueba de selección múltiple, la cual comprendía lo que era términos, ¿se acuerdan? Pues bien, aquí tenemos la materia. Lo que ustedes están viendo es una presentación multimedial hecha en Animate. Y vamos a hablar, todo lo que vamos a hablar aquí ahora es lo que va a entrar en el examen. Yo les voy a pasar a ustedes un PDF con todo el material escrito para que no tengan que estar siempre viendo la presentación, sino que puedan tranquilamente verla de su celular o imprimirla en su defecto para poder estudiarla con tranquilidad y comodidad. Bien, entonces partimos. La génesis de un proyecto. Estamos hablando de un proyecto multimedial. Cuando abordamos un proyecto multimedial o que esté relacionado con la comunicación audiovisual, siempre estamos hablando de un sistema de trabajo. Y los sistemas de trabajo generalmente tienen fórmulas, ya están muy bien esquematizados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de creación de un proyecto, hablamos de imaginación. Y si no tenemos las normas ni las reglas que puedan medir y acotar esta creatividad, nunca vamos a llegar a un término definitivo de una idea o de un proceso de proyecto. Por lo tanto, nosotros aquí vamos a hablar de lo que es los conceptos de la preproducción. Un proyecto se basa en tres pilares, que son la preproducción, la producción y la postproducción. ¿Ya? Ahora nos vamos a supeditar lo que es la preproducción, es decir, la génesis de un proyecto. Entonces, para poder abordar un proyecto multimedial comunicacional audiovisual, nosotros tenemos que partir por el concepto de la idea. ¿Ok? ¿Y qué es lo que es la idea? La idea es un acúmulo de referencias, conceptos, temáticas globales y estilos que nos van a permitir a nosotros construir algo audiovisualmente hablando con carácter o con un perfil determinado. ¿A qué me refiero? Un ejemplo bien específico. Si a mí me piden hacer una presentación o una interfaz que esté relacionada, por ejemplo, con el grupo Metallica, yo lo que voy a hacer, voy a buscar referencias de ese grupo. Voy a ver cuál es el estilo que este grupo maneja. Voy a buscar la temática que envuelve a este grupo. Y voy a preocuparme del concepto que maneja este grupo en sí. Y vamos punto por punto. Referencias. Voy a buscar imágenes de guitarra, imágenes de focos de iluminación, los pisos metálicos en los cuales generalmente se estila hacer los escenarios de estos recitales de estos grupos metaleros, las cajas en las cuales llevan la iluminación o los equipos de música y de audio, ya que son bien particulares. ¿Ya? Voy a empezar a buscar guitarras que ocupa este grupo. Voy a empezar a buscar imágenes que me ayuden a también hacer parte de la presentación interfaz de mi presentación. Entonces, las referencias son toda la imagen o información que yo pueda encontrar en la web, en libros o en referencias específicas que me puedan ayudar a entender visualmente y conceptualmente cómo es este grupo y cómo se comporta. ¿Ya? Ahora, guitarras hay muchas, escenarios hay muchos, grupos de rock hay muchos. Por lo tanto, no me basta solamente quedarme con la referencia, sino que también me voy a preocupar con del estilo. Y el estilo generalmente es
es movible, no es estático. Generalmente los grupos musicales van, si perduran en el tiempo, generalmente van generándose ciertos cambios en su estilo. Generalmente, si seguimos con el ejemplo de Metallica, el estilo de Metallica en un principio era de colores negros, vestimentas negras y cabelleras muy largas, ¿no es cierto? Para hacer el backhanded, que generalmente es cuando mueven las cabezas al momento de tocar. Ese era primero el estilo de Metallica, era un estilo muy rústico como grupo rock, ¿ya? Solamente bastaba tener un escenario, una buena iluminación y amplificación y eso es todo. Lentamente este grupo va cambiando de estilo y es lo que nosotros necesitamos saber, porque si esta página va a ir, o esta presentación va a ir dedicada a los fans, van a ser muy agudos esos fans en criticar tu presentación, ¿ya? Entonces, al momento de juntar las referencias, que son todo lo que tiene que ver con grupos musicales de rock, también tienes que preocuparte ahora, que una vez que tengas las referencias, cuál es el estilo que este grupo tiene, ¿ya? Entonces, para poder hacer un paquete redondo con todo este material, con las referencias y con los conceptos de estilo que tú puedes recopilar, tenemos que también tener claro cuál va a ser la temática de una presentación, ¿ok? ¿Y a qué se refiere con la temática? Más adelante vamos a ver un ejemplo muy concreto y muy específico y muy didáctico con respecto a este mismo ejemplo del grupo Metallica. Pero me interesa que lo escuchen primero. La temática se refiere a que si yo voy a hablar de grupos musicales, por ejemplo, si es una presentación, yo voy a usar los fondos de mi presentación con una imagen del piso metálico que usan los escenarios de estos grupos. O quizás voy a usar la imagen de una zapatilla de fondo en la cual voy a firmar toda mi gráfica, o quizás voy a usar el clavijero de una guitarra eléctrica, o quizás voy a ocupar la mascarilla de un parlante de los que se ocupan en estos recitales. ¿Se dan cuenta? Si voy a hacer una barra menú, es muy probable que yo ocupe el mango de una guitarra para poner ahí mis botones. O voy a usar la misma guitarra para usar los botones de la guitarra como botonera. O quizás voy a usar el teclado del grupo musical para usarlo como botonera para esa interfaz o para esa presentación, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy construyendo gráficamente todo el soporte de esta presentación en base a la estética y óptica o imagen que se está ocupando, en base a lo que es el estilo, para llevar a una temática en general, ¿ya? Voy a ocupar muchos recursos de imagen para poder soportar gráfica y estéticamente mi presentación. Por lo tanto, ahí van a surgir los estilos de las botoneras, de los slides, de las bases, de los pies de página, de las cabeceras de presentación, etcétera. Y para ello tenemos que tener claro el concepto el cual nosotros vamos a ocupar. El concepto aquí es el rock, el heavy rock, ¿no es cierto? El rock pesado, ¿no es cierto? Hay muchos tipos de rock y el concepto abarca también lo que es la temática, la tipografía que voy a ocupar, el ambiente que voy a generar en mi presentación, porque también no solamente voy a poner música en una botonera para mostrar cuáles son los valores que tiene musicales que tiene este grupo, sino que también mi presentación o mi interfaz va a tener sonidos propios como interfaz. Si yo paso si hablamos de presentación, si paso yo de una escena a otra, yo voy a usar sonidos específicos que tienen que ver con la temática y el concepto de mi grupo, ¿ya? Entonces yo puedo usar un sonido agudo de guitarra cuando paso de una escena a otra. O puedo usar el bajo, o puedo usar el sonido de un bombo cuando paso de una escena a otra, como ejemplo. Cuando tenemos todo este concepto claro, vamos a llevarlo a un documento creativo. Los documentos creativos significa cuando que yo voy a llevar a escribir a papel, ¿ya? Todos estos conceptos. ¿Por qué? Porque si yo estos conceptos los dejo en el aire, estos conceptos van a ir mutando en el tiempo si yo no tengo control de ellos. Entonces, lo importante aquí, cuando ustedes trabajan en productoras, es el tiempo, ¿ya? Sacarle partido al tiempo. Entonces, yo voy a ir a los documentos creativos, que son el guión técnico,
o el guión literario, que más adelante vamos a hablar de ello, y ese texto me va a permitir a mí mantenerme dentro de la idea en general y no empezar a inventar o a improvisar más conceptos y buscar más estilos de los que yo encontré, que yo consideré en un momento que ya eran los que necesitaba. Entonces, para mantener esta idea, yo voy a guardarlos en un documento creativo que me va a permitir controlar los procesos y de idea ya con respecto a lo que es el uso de todo este material que yo acabo de recopilar. Luego viene la estructura gráfica o el concept art, es decir, tomar todos estos estilos ya y todas las fotografías que yo recopilé y darle una forma lógica y de diseño para poder tener una presentación mucho más profesional y mucho más estructurada. Es decir, que no parezca un collage de imagen, sino que el fondo de mi presentación tenga o se funda mucho con lo que es el diseño de la botonera de mi presentación, o que yo pueda ocupar una interfaz sensitiva en base a una fotografía dinámica, ¿ya? Esas decisiones, esas ideas que vamos a llevar a cabo como diseño de nuestra presentación o de nuestra interfaz, tiene que ver con lo que nosotros podamos depurar a partir de lo que hayamos recopilado en las referencias, en base a los estilos y al concepto que nosotros tenemos como trabajo en la idea que nosotros queremos proyectar. Entonces viene la estructura estructura gráfica o concept art, y luego vamos a ver lo que es la dinámica, es decir, cómo esta interfaz o esta presentación multimedial va a reaccionar cuando el usuario comienza a apretar botones o poner el mouse o el cursor en áreas activas o en áreas sensitivas, ¿ya? Y aquí recuerden que hay que atacar con una presentación todo lo que es óptica y todo lo que es audio frente al usuario, ¿ya? Para tenerlo cautivo, interesado dentro de nuestra presentación, independiente del tema que tú quieras atacar, ¿ok? Bien, una vez entendiendo este esquema, ya, que son la idea, la temática y el concepto, vamos al siguiente punto. Vamos a hablar del plot, trama o argumento. En realidad el plot se trata de lo que yo voy a decir, que lo que yo voy a explicar, que lo que yo voy a mostrar en mi presentación o lo que yo voy a representar en mi interfaz interactiva esté súper claro para el usuario, ¿ya? El plot o argumento en realidad, si nos vamos a lo que es el castellano, el significado etimológico de lo que es el plot, el argumento es la expresión, ya sea oral o escrita, de un raciocinio. Permite justificar algo como una acción razonable con dos finalidades posibles: persuadir a otro sujeto para promover una determinada acción o transmitir un contenido con sentido de verdad, fomentando el entendimiento. Es decir, yo tengo que persuadir a mi usuario con lo que yo voy a mostrar gráficamente. Si bien lo primero que acabo de leer habla del contenido como argumento hablado, lo que nosotros vamos a traspolar de ese significado es lo que nosotros vamos a vender en nuestro argumento gráfico, ¿ya? De diseño. Cómo nosotros vamos a cautivar y vamos a convencer a nuestro usuario con nuestra gráfica y con nuestras dinámicas visuales y interactivas que nosotros vamos a ofrecer al usuario para que lo pase bien, para que sea realmente un viaje del tema que le gusta a él y que sea cómodo y intuitivo, que cuando yo quiera ver un detalle, un plus, un lujo que yo pueda hacer dentro de la presentación, sea agradable y descubierto por el propio usuario, ¿ok? Que no se vea lo obligado o que no se vea truncado porque la interfaz no está bien resuelta. Es decir, si yo voy a avanzar hacia adelante, tiene que haber una instancia que yo pueda volver atrás si se me olvida algún concepto. Y si eso no existe, va a ser una molestia para el usuario. El usuario lo primero que va a hacer es buscar el botón de salida, ¿ok? Entonces, el plot, trama, argumento tiene que ver mucho con cómo yo voy a entregar esta información y cómo voy a persuadir o a embrujar a mi usuario para que pueda ocupar o pueda ver hasta el final mi presentación o usar mi interfaz, ¿ok? Luego pasamos al siguiente tema, que es el guión literario. El guión literario es la primera etapa en la concepción de un film o de un programa audiovisual. A ver, cuando yo, para no leer todo esto sí de manera literal,
cuando yo quiero contar una historia, tú te sientas, o cuando tú quieres contar una historia a tus amigos, tú te sientas y empiezas a contar la historia, ¿no es cierto? Y eso tiene mucho que ver como cómo eres tú, qué énfasis le vas a poner al momento de contar esa historia y, y cuál es tu estilo de hablar. En mi caso yo hablo muy mal, yo hablo arrastrado, hablo muy rápido, no termino las palabras, entonces tengo muchos defectos en mi habla. Entonces es probable que cuando yo cuente una historia tenga un grupo de gente interesada, si es que la historia es interesante, pero con ciertos gestos en la cara porque no me están entendiendo porque hablo muy rápido, por ejemplo. Entonces, cuando tú te sientas a contar una historia, esta historia tú la cuentas en base a tu estilo. Y lo comentas y le tratas de dar una orden y le tratas de dar un énfasis para que sea entretenida y para que realmente tengas tú a cautivo al público. Cuando yo esta historia la quiero llevar al cine o la quiero llevar a un proceso multimedial, yo no lo puedo contar de la forma que tú lo cuentas a tus amigos, porque esta historia la tiene que entender gente que la va a llevar a la gráfica y la va a llevar al movimiento, que la va a querer representar audiovisualmente al público. Entonces yo no puedo contar esta historia de esa forma. Yo es muy probable que tome tu historia y la escriba y con eso yo tenga el guión literario. Es decir, cuando tú lees un libro, tú estás leyendo una historia en base a una estructura, ¿ya? De escritura que se llama guión literario. Que se está contando la historia como si estuviese leyendo un libro. Pero para poder llevar, y eso es el guión literario. Tú lees un libro y estás leyendo un guión literario, ¿ya? Eh, entonces, cuando tú tienes el guión literario, lo puedes entender bajo tu concepto y bajo tu entendimiento. Ahora, si yo soy un cineasta y quiero que ese guión literario genere en el público emoción, tensión, ternura, miedo, etcétera, yo tengo que echarle mano a ese guión literario. Porque ese guión literario está pensado para que personas de manera unificada absorban la información y tengan un entendimiento propio bajo sus puntos de vista. Pero cuando quiero hacer una película y que esa película sea taquillera y que masivamente tenga un atractivo, ¿ya? Yo tengo que manejar ese guión, hacer una adaptación de ese guión. Y para ello, y también para que a quienes van a manejar ese tema audiovisual les sea fácil, tengo que yo facilitarles ese guión, no pasarles el libro, sino que yo voy a tomar ese guión literario y lo voy a estructurar de manera muy técnica para que se entienda perfectamente cuál es el énfasis que yo le quiero dar en ciertas acciones para que una masa de grupo grande, que va a ser mi target, reciba la información o esa emoción de ese trozo de ese guión de manera concreta y precisa. Por lo tanto, cuando yo escribo un guión para un cine y yo quiero que en la escena en que la chica está a punto de caer al borde del precipicio, se muestre, se grafique y se rode de la manera que yo quiero y con la intensidad y la emoción que yo quiero. Entonces, cuando yo tengo mi guión literario, es decir, el libro, yo tengo que hacer la adaptación de este guión literario para que los diseñadores y comunicadores visuales lo entiendan y lo lleven a algo mucho más concreto y técnico. Yo voy a confeccionar el guión técnico. Antes de hacer un guión literario es preciso decir sobre qué se contará, quiénes son los personajes, cómo se trata el film, de qué género lo utilizaremos, cuándo, en qué época se desarrolla la historia. Entonces, el guión literario tiene que responder esas preguntas para no tener vacíos dentro de la historia y que los personajes también sean consistentes, porque recuerden que cuando yo cuento una historia está basado en la vivencia de algo o de alguien o de muchas personas, y eso van a ser otros personajes que también van a ser muy importantes al momento de llevarlo a la comunicación audiovisual. Si es una animación, en este caso, si quiero contar una historia o hacer una presentación, quizás los personajes como el grupo Metallica, por ejemplo, yo voy a ponerlos en una forma, voy a elegir fotografías que le den un aire, una atmósfera especial, ya una anímica especial en cada escena de mi presentación o en mi interfaz que yo pueda hacer para alguna aplicación, etcétera, ¿ya? Entonces, el guión literario es ese, ¿ya? Después del guión literario, una vez que yo no tengo el guión literario, es decir, la historia que quiero contar, como recién le decía, vamos al guión técnico. El guión técnico es el desglose, es
la división del guión literario y es el entendimiento de cada una de las escenas que se generan en el guión literario, ¿ya? En el guión literario tú no estás preocupado si el chico entró a la sala o no, si el color del entorno cambió y es más oscuro. Tú lees de línea nomás y tú le vas dando la escenografía y el ambiente que tú quieres según tu punto de vista. Acá necesitamos decir que en tal escena la oscuridad envuelve el escenario. ¿Por qué? Porque eso lo va a representar un comunicador audiovisual, un animador, un cineasta, un camarógrafo, un iluminador. Él tiene que tener claro que la escena necesita en ese momento luz baja, por ejemplo. Y acá le vamos a echar mano al guión técnico. Si se fijan, es una carta Excel en el cual en un costado va los planos, es decir, cuando la cámara cambia y se queda pegada en una escena y no ocurre una acción, está la descripción, están los audios, están los diálogos, etcétera, ¿ya? Y cuánto dura cada plano, ¿ya? Entonces, es importante entender estos conceptos de planos, escenas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, con mayor detención, para entender que el guión técnico en realidad es la traducción del guión literario a contarlo de una manera mucho más esquemática para que sea más fácil reproducirlo, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer una presentación de Metallica, yo no voy a contar o no voy a hacer la presentación como un texto que lo estuviese leyendo alguien desde un libro. Yo voy a dividir mi guión o mi historia en las escenas con las cuales va a contar mi presentación. Y cada una de esas escenas de las cuales va a contar mi presentación va a tener un énfasis, una anímica y una atmósfera diferente. Eso le da valor agregado a tu presentación y además que la personalizas, ¿ya? Porque generalmente cuando se hace una presentación se saca un tema musical random que más o menos vaya acorde y se ponen varias fotos sacadas de internet y eso no es una personalización, no es un trabajo profesional. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar específicamente lo que quiere el fans y lo que le gusta al grupo Metallica, cómo ellos se muestran siempre, cómo ellos han peleado para tener una imagen dentro del público y por lo tanto han tenido esa fama dentro de tanto tiempo, ¿ya? Como ejemplo. Entonces, este es el guión técnico que yo les decía, quizás se traduce desde el guión literario, que es un guión más bueno, técnico, tal como dice la palabra, y que es fácil de entender y de poder desglosar cómo ocurre las diferentes acciones dentro de la historia de manera mucho más ordenada para poder decidir y dilucidar. En esta escena nosotros vamos a poner tal paleta de colores, ya en esta escena el personaje va a exacerbar su capacidad de raciocinio, de miedo o de ira. En esta escena nosotros vamos a poner un sonido de miedo, de tensión, violines muy finos, constantes en el tiempo, o vamos a poner un tinnitus, un pitito que moleste al público y que haga más tensa la escena, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, sigamos. Y cuando yo tengo el guión técnico, yo necesito que la gente que va a armar mi trabajo audiovisual, necesito que la gente tenga mucha claridad lo que yo quiero hacer con respecto a las escenas, al ambiente, a la atmósfera, a los diálogos, como quiero decir, esos diálogos tienen que ser con mucho énfasis, con mucha vehemencia o simplemente que sean sinuosos. Entonces el storyboard es fundamental. Antiguamente el storyboard era la piedra angular de la imagen. Era el primer atisbo que tenía el director de cine o de animación cuando pasaba del guión, de lo escrito a lo visual. Era como la primera idea que tenía el director y que podía ver con respecto al guión escrito. Entonces era fundamental. Pero había un problema grave con el storyboard, que siempre se llevaba a usar otras técnicas para poder solucionar el problema que les voy a contar, que es el tiempo. Cuando yo hago un storyboard, el storyboard te muestra lo que ocurre en cada escena de manera muy detallada y cada dibujo va a mostrar el énfasis que va en ese plano, va a generar el personaje o la acción en general.
Pero yo no podía saber cuánto, por ejemplo, se podía demorar un personaje en cruzar una habitación. O cuánto se iba a demorar una pelea. Yo podía tener 3 viñetas de una pelea, pero esa pelea podía durar 15 minutos o podía durar 3 segundos. Entonces, para eso después luego surgió la animatic, ¿ya? Cuando empezaron a aparecer por software que podían manejar capas, ya, y que cada capa podía tener un video, podía darle movimiento vectores, como lo hace Animate. Cuando empezaron a aparecer esas opciones para los comunicadores audiovisuales, y para los cineastas y animadores, fue una gran herramienta porque ya yo podía al storyboard darle movimiento y con eso yo podía tener la animática, ¿ya? Acá les voy a mostrar yo como referencia cómo el storyboard tiene mucho que ver. El storyboard tiene mucho que ver con las escenas que se usan, las escenas terminadas ya en la película. Y ahí se van a dar cuenta que no va a haber mucho cambio entre los dibujos estáticos que fueron sacados en base del guión técnico para obtener ya una escena con más en realidad con las escenas definitivas. ¿Ok? Vamos a ver esta animación. Espero que esto corra perfectamente. Y con lo que veo, ahí está. Fíjense bien en el storyboard, que son cuadros estáticos, y el detalle. Quick! Well, are you saying that because he's a sloth he can't be fast? I thought in Zootopia anyone could be anything. Flash, 100-yard dash. Buddy, it's nice to see you. Nice to see you, too. Hey, Flash, I'd love you to meet my friend. Darling, I've forgotten your name. Officer Judy Hobbs, CPD, how are you? I am doing just Fine? as well as I can be. What Hang in there. can I do Well, I was hoping you could run a play... for you Well, I was hoping you could... today? Well, I was hoping you could run a play for us. We are in a really big hurry. Sure. What's the plate 29T... number? 29THD03. Two, 9, THD03. T, HD03. H, D03. D, 03. 0. 3! Hey, Flash, want to hear a joke? No! Sure. What do you call a three-humped camel? I don't know. What do you call a Three-humped camel. three-humped camel? Pregnant. Yes, very funny, very funny. Can we please just focus on the text? Hey. Wait. Priscilla, Oh, no! Yes. Flash? what do No! you call A three-humped camel? Pregnant! Okay, great, we got it! Please jump. humped? Here, Yes, yeah. Hurry. You- Thank you. THD03. Go. It's registered to
Tundratown limo service. A limo to Gotterton, and the limo's in Tundratown. It's in Tundratown! Way to hustle, bud. I love you. I owe you. Hurry! We gotta beat the rush hour in. It's night! Bien. ¿Por qué les mostré esta pieza? Porque en realidad aquí realmente el tiempo era fundamental. Claramente el perfil de los personajes, sobre todo el de Flash, toma mucho tiempo, y ahí estaba el gag o lo chistoso de esta escena, que el personaje tenía esa cualidad. Por lo tanto, si nosotros no hubiésemos afirmado en un storyboard convencional, sería mucho más complejo trabajar lo que es el tiempo y la atmósfera que se genera al abusar de ese largo tiempo para generar tan poca información, ¿ya? En fin, esa es la idea de este ejercicio o de este video, poder entender por qué ahora la animatic es tan importante, y por qué el storyboard también sacado desde el guión técnico es tan importante para entender y para poder contar muy bien una historia. ¿Okay? Bien, chicos, entonces ahora vamos a hacer un break, y un break virtual. Pueden salir a comer algo, a divertirse, ir al casino, lo que ustedes quieran virtualmente, y pasamos a la unidad de diseño de personaje, que será en otro módulo. Nos vemos en un par de segundillos.